Buenos días, mi hermano, que el Señor le bendiga. A la gloria de Dios. Pero el susto nunca se aparta, el susto siempre está ahí. Agradecido de Dios por estar aquí, mi hermano, por compartir su palabra. También porque sé que cuidó a nuestros hermanos en ese viaje, los llevó con su cuidado y los trajo con su cuidado. También agradezco a Dios, un día como hoy, nace Elías Isaí. Ya tiempo de pandemia, fue algo muy extraño, ¿no? Esos tiempos, final de 2019, principio de 2020, ya para esta hora ya había nacido, ya Merito había estaba en quirófano, recuerdo, tardó mucho, hubo otro proceso ahí, pero todo salió bien, Dios tenía todo preparado a pesar de la incertidumbre que había para esas fechas. Yo no sabía cómo iba a ser, pero Dios sí lo sabía. Y agradezco a Dios por la vida de Elías, hoy cumpliendo 5 años. Dios sé que tiene grandes cosas preparadas para él. Lo he podido ver. Dios lo sigue cuidando. Hace 2 semanas creo que el pastor me comentó que si podía. No me preguntó, porque le hubiese dicho que no. No recordaba, no fijé la fecha de que caía domingo realmente. Me di cuenta fue esta semana que coincidió. Y bueno, analizaba el mensaje y bueno, tengo que darle gracias a Dios. Por eso que le decía que no, esta no era la parte que me tenía que afectar. Pero gloria a Dios, quería contarle otras cosas de ese día, pero mi esposa creo que ha hecho el testimonio. Para hacer resumidas cuentas, con Elizaraí y con Elías pasó exactamente lo mismo. La clínica devolvió dinero, tanto a mí como al seguro. Solamente Dios lo hizo. Para noviembre de 2019 alguien me preguntaba, ¿y cómo vas a hacer? ¿Qué es esto? Mi esposa trabajaba en una empresa, el seguro aún no estaba activo y realmente le dije, oye hermano, ¿sabes que los futbolistas, porque nos gusta el fútbol, a él también le gusta, cuando llegan a alguna ciudad prácticamente todo el hotel es de ellos? Incluso por ser lo más mínimo, los 2 pisos de arriba, los 2 pisos de abajo, todo está para la selección cuando va a jugar a un país. Y le dije exactamente eso. Y sin darme cuenta pasó así. Ese 30 de marzo la clínica solo estaba para nosotros. Cuando los primeros días o las primeras quincenas de enero, el seguro es aprobado en la empresa donde trabaja mi esposa y ya mi esposa tenía 8 meses. ¿Qué lógica tenía que el seguro aprobara una cesárea de 1 mes? Y solo fue Dios, mi hermano. Solo fue Dios quien hizo la obra. Para la gloria de Dios sucedió de esa manera y agradecido por todas las personas que han estado durante esos procesos, incluso las que no están ya en esta tierra. Personas que nos apoyaron sabiendo que nosotros no somos de aquí, simplemente nuestra familia son ustedes. Entonces quiero glorificar a Dios por eso. Durante todo este tiempo, tanto de Elizaraí como Elías, me ha costado mucho agradecer a Dios por esos momentos. Y bueno, esta fue la oportunidad. Pero más allá de eso, Dios trae para este día una palabra que está en Juan capítulo 3. Una historia conocida, un hombre que conocemos, me llamaba mucho la atención. Incluso la vimos semanas atrás en clase, pero la clase no me decía mucho. Incluso creo que aún la profundidad del texto me podré quedar hasta corto de lo que realmente sucedió esa noche. Pero me impresiona mucho que Juan, el apóstol Juan, termina todo el libro diciendo en el 21-25 que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. ¿Y por qué entre tantas cosas Juan escribe de Nicodemos? Hay algo que no es solamente lo que estaba viviendo esa persona, que lo conocemos y lo vamos a describir,
sino que hay algo para nosotros también. Y le digo que es posible que me quede corto. Entonces, para entrar en el capítulo 3, vamos a observar un poco la historia, el contexto donde se encontraba Jesús, y eso lo vemos en parte del capítulo 2. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Día de lluvia, cuando lo pudimos ver nublado, pudimos entender que podía llover y llovió, Señor. Te damos gracias porque nos traíste hasta aquí con tu cuidado. Te damos gracias por toda la misericordia que tuviste durante la semana. Y estamos hoy aquí buscando de tu presencia, Señor. Y que sea tu palabra en cada corazón, Padre. Más allá de mis pensamientos, de mis emociones, más allá de mi ser, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida. Que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento, Señor, de cada uno de mis hermanos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, mi Dios. Y que sea una palabra de amor y de gratitud solamente a ti, Padre. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y entonces les decía que en el capítulo 2 vemos ese contexto de lo que ocurre esa noche. Y voy a leer el 2, 23 y 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos a Jesús que estaba en Jerusalén. En el mismo capítulo 2, en el verso 13, ya venía, ¿verdad? Estaba cerca la Pascua, dice, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se hablaba de la Pascua, era de la Pascua del Señor. Aquí Juan ya la refiere a la Pascua de los judíos. Ya se había convertido en una fiesta religiosa, sin sentido, y bueno, prácticamente era algo vacío. Simplemente era un rito que debía cumplirse. Y Jesús se encontraba en medio de estos días próximos. No era la Pascua, sino que estaba en esos días. El templo donde se suponía que era para adorar a Dios, se había convertido en un mercado. Entiéndase, este mercado a la venta de animales para sacrificarlos en el templo. Eso se hizo un negocio debido a las altas cantidades de personas que llegaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Era más fácil yo trasladarme solo que llevar todos los animales que tenía que sacrificar. Y ahí hubo una necesidad, y como toda necesidad se hace un negocio. Eso lo vemos ahí en ese capítulo 2. Ahí también se encuentran los judíos en medio de ese mercado, en el verso 18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús venía de haber tumbado las mesas, en el verso 15, de haber echado todos los animales afuera, los cambistas. Es impresionante, había ahora de cambistas, porque ahí dentro del templo se usaba una moneda con más valor. Los que venían de afuera tenían que cambiar esa moneda. Y ahí el cambio era, creo que peor de lo que vivimos. Y Jesús, molesto por esto, voltea todo. Vemos ahí el grupo de fariseos pidiéndole señales. Y continúa ahí el 20 del 2, el 21. Hay como una pausa. Más él, ya el autor Juan habla en primera persona y dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, porque hablaba en el 20 de que dijeron luego los judíos, Jesús venía hablando que destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Conocemos el contexto. No hablaba del templo físico, sino de su cuerpo. Y en el 21, él hace una pausa. Mas
Juan, el autor, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya Jesús no cae más en esa controversia. Sabía que esos líderes fariseos simplemente no conocían o no sabían, no estaban bien preparados. Y el 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Entendieron? Ya entendí por qué lo dijo. Viendo este contexto, como les decía, Jesús no necesitaba responder más. Todo a su alrededor esperaban alguna señal. Y entonces es donde leemos esos versículos 23, 24 y 25 del 2. Jesús conocía sus corazones. La fe de ellos, de esos que dice ahí creyeron, no era la fe genuina, no era la fe salvadora. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Vemos milagros tras milagros y vemos multitudes tras multitudes, las cuales tenían necesidades. La multitud tenía interés en Jesús. ¿Cuántos milagros no pudieron ver? Imagínense lo primero que leímos. Juan dice que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que hizo Jesús. Ellos, al ver tantas cosas, tenían que creer de alguna manera. Habían visto los milagros, pero Jesús conocía la profundidad de sus corazones. Y es allí donde, en medio de esto, llega este hombre, que se le da hasta nombre. Vemos otras historias que a lo mejor un hombre tal, pero no, a este hombre se le da el nombre. Se llama Nicodemo, ¿sí? Es este Nicodemo que viene a Jesús. Nicodemo identifica las señales de Jesús y por medio de ello sabe que Jesús tiene una relación muy especial con Dios. Hay algo más allá de lo que él como hombre estaba haciendo. Entonces ahí entramos en los primeros 3 capítulos, en los primeros 3 versículos de Juan. Había un hombre, versículo 1 del capítulo 3, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Es un nombre de prestigio, no como otros nombres que a veces, no, maldito entre las naciones. No, Nicodemo era prestigioso entre el pueblo. Dice también que Nicodemo era un hombre fariseo. Para la época era miembro del mejor grupo de Israel. Se habla de que habían aproximadamente 6.000, entre 5.000 y 6.000 personas que eran fariseos en ese tiempo. Los fariseos eran de gran influencia sobre las personas comunes en Israel. Los fariseos mostraban una actitud de bondad. Eso era su exterior. Jesús condenaba a los fariseos. Ellos se enfocaban, como les decía, ellos se enfocaban en lo exterior y se olvidaban de la transformación espiritual interna. Nicodemo era un principal entre los judíos, como dice la última parte. Esto nos dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una entidad principal en ese tiempo. Era como una corte suprema. Sí, era la principal entidad gubernamental de los judíos. Nicodemo era un hombre importante en ese tiempo. Este hombre vino a Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué fue a Jesús? Porque si era un hombre importante, era miembro de ese club, todos le hacían porra, por decirlo así. ¿Qué necesitaba entonces Nicodemo? Podemos decir que él estaba bien, podía conseguir cualquier cosa. Sí, tenía sus influencias, estaba en su círculo. Entonces, ¿qué necesitaba Nicodemo? Incluso algunos autores se atreven a decir que Nicodemo
Puede ser un hombre moderno, un fariseo que estaba con ellos, se comportaba con ellos. Cuando caminaba por las calles seguramente tendría alguna vestimenta especial, un tipo de bolso de cuero donde llevaba los pergaminos, algún tipo de escritura, de la escritura. Posiblemente incluso le abrían paso a Nicodemo. Allí va Nicodemo, el principal entre los judíos. Pudo haber pasado, pero ¿qué necesitaba Nicodemo? Podemos describirlo de esa manera, por su estatus. Y como les dije, describe fariseo principal entre los judíos y da el nombre. Era alguien importante. El verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y no habla solamente por él, dice sabemos. Y a lo mejor no son todos los fariseos, está hablando en nombre de todos los fariseos, a lo mejor un grupo que tenían esa duda, pero aún así no lo reconoce como Señor, no lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como un maestro. Fue un encuentro privado, más eso es lo que nos puede decir la noche. No podemos ahí especular que no, es posible que se estaba escondiendo, que no quería decirle al pueblo, demostrarle al pueblo que sí, que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, porque sabemos que varios contextos nos hablan que el pueblo judío en ese tiempo esperaba por la aprobación de las autoridades. El pueblo, y lo vimos en las clases, que cuando estudiamos Juan, lo vimos en las clases, decía que el pueblo estaba como que creía, pero estaba esperando que esas autoridades lo confirmaran. Es posible que él fue de noche, escondido, es posible que no tenía tiempo y esa fue la hora que llegó. Pero a pesar de ello, reconocía que Jesús venía de Dios. Reconocía que había algo distinto en Jesús. Y les digo, lo reconocía como maestro, pero aún no era su Señor. El verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo. ¿Pero qué respondió? Si Nicodemo no ha preguntado nada. Y ahí es donde están los versículos 23, 24 y 25 del 2. Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Podemos preguntarnos, ¿quién es Jesús en nuestro corazón? No es simple moda, ni siquiera sabemos. O fue el mejor influencer, así lo llaman. ¿Quién es Jesús en su corazón, en tu corazón, en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones? Para Nicodemo en ese momento era solo un maestro. Jesús debe ser nuestro Salvador y el Señor dueño de nuestros corazones. Jesús conocía el verdadero Nicodemo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y es por eso que le responde en el 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto. Para los que estudian un poco más la palabra, saben que ese de cierto era algo que venía, que era nuevo para el que lo estaba escuchando, para la multitud que lo tenía presente. Era algo que no se había escuchado de esa manera. Y eso era lo que tenía Nicodemo en su corazón. A pesar de que moralmente, exteriormente, él podía expresar una actitud de bondad, Nicodemo no sabía si podía ver el reino de Dios. Y le dice, nacer de nuevo. La frase literal significa nacer de lo alto. Es ahí.
nacer de lo alto. En Nicodemo estaba un hombre con una necesidad. Y Jesús conocía su necesidad. Jesús conocía el corazón de ese hombre que se ocultaba detrás de su falsa bondad y sus prácticas religiosas. Jesús sabía que Nicodemo quería saber sobre la vida después del fin. Como fariseo, conocía de ello. Ellos creían en la resurrección, sabía que venía un Mesías. Ellos sabían que de esa vida después del fin. Y ellos pensaban que solamente con esas prácticas era posible lograrlo. Pero Nicodemo veía algo más en Jesús. Y es allí donde debemos estar claros. Hoy en día podemos estar pasando por estas prácticas sin darnos cuenta. Podemos estar envueltos en esta religiosidad, en esta exterioridad. No sé si cabe la palabra. Y es allí donde tenemos que estar claros y saber que no hay nada en nuestras fuerzas que nos pueda salvar. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Este camino es por gracia. No hay nada en nuestras fuerzas que nos dé la salvación. Fuimos comprados por precio de sangre. La salvación es un regalo. Está para todos. La decisión es aceptarla. Y el entender el amor de Dios para nosotros, entonces nuestras vidas glorificarán a Dios con nuestros actos. La salvación no es por obras. Repito, no es por obras. Eso lo sabemos. Efesios 2, 8 y 9. Nada de lo que hagamos nos salvará. Nada. Así lo profundicé. Y no podemos hacer cosas para obtener la salvación. Si es así, entonces en vano murió Cristo. Simplemente eso. En vano estuvo esa cruz. Somos salvos porque Cristo murió por cada uno. En 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. Y nuestro deleite debe ser agradar a Dios por ese amor. Porque Él murió por usted, por todos. Y eso nos debe llevar a hacer lo correcto. En el verso 4 del capítulo 3 dice que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un estudiado, ¿no? Pero no conocía ese misterio ahí. Y no era tanto un misterio, porque más adelante nos habla de que le hablaba cosas terrenales. Y lo entendí, hermanos, como el niño nace de la madre, el niño no hace nada. Por eso le decía, no podemos hacer algo para salvarlo. El niño no hace nada. El cuerpo de la madre ya lo expulsa de una manera, o el doctor abre a la madre y lo saca. Así debe ser ese nacimiento de nosotros. Y recordaba cuando leía esto, incluso el verso 3, en una de las clases, creo que era dominical, los niños dibujaron y hablaba de nacer de nuevo. No encontré el dibujo en la casa, tenemos un archivo de todos esos dibujos, pero no lo encontré. Y sí, nacer de nuevo, cuando yo le veo eso a Lizaraí, mi hija mayor de 6 años, yo le digo a ella, tú tienes que nacer de nuevo. Y la lógica del niño fue impresionante, pero ¿cómo? O sea, ¿acaso voy a entrar por la boca de mi mamá y volver a salir? Para mí fue impresionante esa respuesta. Fue impresionante para mí esa respuesta. Pero sabemos que Dios a su tiempo le dará el momento de entenderlo. ¿Ok? Nicodemo lo dice de otra forma.
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? También es algo fuera de la lógica. Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino más bien de un nacimiento espiritual. La confusión de Nicodemo era que él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Él simplemente vivía de su exterior, como lo recordamos, ese hombre fariseo principal. Eso era Nicodemo. El verso 5 dice, respondiendo Jesús, vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y continuamos hablando en un ámbito espiritual. Y puede encontrar usted investigaciones que hablaba de la fuente de la madre, que se rompió y nace. No, Omar, nada de eso. Para ese tiempo eso no se conocía todavía de esa forma. Hablaba de esa agua que nos puede simbolizar una santidad, y lo podemos reforzar en Ezequiel 36, 25, 26. El agua y el espíritu van relacionados. Ezequiel 36, 25 y 26 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel le habla a Israel. Dígame, ¿qué hizo Israel? Israel no hizo nada. Dice, os daré. ¿Quién? Es Dios. Un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo y quitaré. Dios sigue haciendo. Esparciré. Dios sigue haciendo. Es el nacer de agua y de espíritu. Dios es el que nos ha escogido a cada uno para este nacimiento. En 2 Corintios 5, 17 dice, muchos se lo saben, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí del verso 4 a lo mejor cualquier evangelista le hubiese predicado a Nicodemo, ¿verdad? Vamos a aprovechar esta oportunidad. Dice el 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Listo, aquí es. Bueno, tienes que hacer esto. Pórtate bien. No se trata de eso, hermano. No se trata de nosotros. Se trata de que Dios lo hizo por nosotros. Como les dije, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verso 6 nos dice del 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí en Romanos 8, 5, 8 podemos complementar este verso. Romanos 8, del 5 al 8, nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablamos en el ámbito espiritual de ese nacimiento que debería tener Nicodemo. No hablamos de una actitud en lo exterior o en lo que él estaba acostumbrado a hacer día tras día. El verso 7 y 8 del 3 dice, no te maravilles de que te dije, os necesario nacer de nuevo. Y vemos que varias veces Jesús lo repite, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos controlar el viento. Nadie lo puede controlar, ni siquiera lo vemos. El no nacimiento tampoco se puede controlar. Cuando usted ha nacido de Dios, debe fluir realmente de una manera incontrolable lo que Dios quiere hacer con su vida. Y me refiero a que ese agradecimiento de amor tan grande de que dio su único hijo por nosotros, debe causar en nosotros una reacción. Y es algo incontrolable, debe ser algo incontrolable. Ese espíritu que nos mueve a hacer o a glorificar a Dios. El Señor dirigirá su vida a través del Espíritu Santo. Cada uno debe saber si es nacido de nuevo. No podemos nacer de nuevo y querer hacer lo que no agrada a Dios. Si su ser corre a hacer lo que no es grato a Dios, entonces debemos nacer de nuevo. Debemos pedirle a Dios que transforme nuestros corazones. No se trata de que si se siente, no se trata de que se sienta obligado a agradar a Dios. No se sienta obligado a aparentar algo que no quiere hacer. Podemos engañar al cercano, pero Dios conoce nuestros corazones. No se trata de agradar al hombre, se trata de que nuestra motivación venga solamente y únicamente de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Y es allí donde debemos reconocer y nacer de nuevo. Nicodemo solo era una apariencia. Como les decía al principio, yo veo a Nicodemo que tenía una necesidad. Nicodemo solo era una apariencia. Esa pregunta que les hice, ¿qué necesitaba Nicodemo? Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Le dije en el 3, respondiendo Jesús y le dijo, ¿pero qué respondió? Respondió lo que había en el corazón de Nicodemo. Sabiendo que en el capítulo 2, el 23, 24 y 25, Jesús conoce nuestros corazones. Si su motivación a servir, a ayudar, a no pecar, a hacer lo correcto, debe ser por amor. Esa motivación de usted glorificar a Dios debe ser por amor. Por el amor que Cristo demostró en la cruz por usted y por cada uno. Romanos 8, 14 al 16 nos habla de los guiados por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese versículo me gusta demasiado. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted está en un lugar X no adecuado y usted no siente la necesidad de salir de ahí, hay que analizarlo. No sé si me logré explicar con tan cortas palabras. Hay que analizar estar en medio de tanta maldad, de tanta confusión, así les hablo a mis hijos, están confundidos, diga, y no sentir nada en medio de esa confusión. Hay que analizarlo, no querer salir de ahí. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo recuerdo, y mi esposa también creo que lo vivió, cuando aceptamos a Cristo, nosotros, estamos aquí en Maturín porque venimos a estudiar aquí, ya nos quedamos aquí. No sé si Dios me va a sacar a otro lado, pero seguimos en Maturín y yo acepté a Cristo en el 2017. Estaba como un bebé, ¿verdad? No tenía mucho conocimiento. Fue en febrero, en Semana Santa había que ir para Río Caribe, porque
Cada Semana Santa, pues las playas, los primos, todo, vamos. Y salíamos de noche, después de haber aceptado a Cristo, en febrero, venía Semana Santa, no sé si caía abril, marzo, fuimos a compartir en la noche, a un lugar nocturno. Y no solo pasó esa vez, pero el Espíritu de Dios le dio testimonio a mi espíritu que no debía estar allí. Para la gloria de Dios. Simplemente era muy simple mi lectura en la palabra, mi oración. No era algo tan comprometido, apenas habían pasado 2 meses. Pero el momento que acepté a Cristo, sí lo entendí. Sí lo entendí, pero aún mi carne, mi naturaleza y todas las cosas que pude haber hecho durante 2017, tenía como 19 años, 20 años que había hecho, que era normal, que sí, que estaba todo bien, ya no, todavía seguían floreciendo, eso está allí. Y es allí donde el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que ya no soy de esa oscuridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El verso 9 de Juan 3, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y a partir de allí, Jesús le habla a Nicodemo, como Nicodemo ya sabe, a través de esas alegorías, a través de esas historias. Y vemos en el verso 15 esa palabra creer, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces a Nicodemo le faltaba creer para poder nacer de nuevo. Y vemos a partir de allí a un Jesús, el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, lo que le decía anteriormente, y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Más confundido estaría. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no escuchamos más a ese Nicodemo preguntando, ya Nicodemo quedó totalmente confundido, puede ser, o totalmente callado, viendo tanta sabiduría que Jesús le podía transmitir. Y vemos que es hasta el capítulo 7 del mismo libro de Juan que aparece otra vez Nicodemo. Y se estima de que de este capítulo 3 al 7 puede haber pasado como 1 año y medio, 2 años. Y aún vemos allí a un Nicodemo que no ha creído. Capítulo 7, el verso 40, en adelante vemos que hay una división entre la gente. Entonces algunos de las multitudes oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. El 42 del capítulo 7, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como les decía al principio, el pueblo esperaba esa aprobación de esos gobernantes. Mas en esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aparece Nicodemo en el verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche,
el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado algún profeta. No es hasta el capítulo 19 del 38 que podemos ver a un Nicodemo que lo hace público, que es en la muerte de Jesús. Es allí en la sepultura cuando va y pide el cuerpo con José de Arimatea. Conocemos la historia. No sabemos qué pasó con Nicodemo, podemos buscar algunos autores, pero sí les puedo decir que Nicodemo tuvo que llegar a creer en Jesús. Yo lo veo así. Esperemos estar en el cielo y poderle preguntar. No es tan importante ya. Pero hubo una transformación verdadera en Nicodemo. Y este es el tiempo, mis hermanos, de dejar las cosas externas a un lado. De saber, de reconocer que Dios conoce cada corazón. Yo no sé, realmente no sé si usted lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Incluso el hecho de que yo esté aquí arriba tampoco me hace mejor. El hecho de que yo esté aquí, quién sabe de ustedes si yo solo estoy aparentando aquí arriba algo. ¿Quién lo sabe? Reflexione allí, puede cerrar sus ojos, puede meditar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis luchas, así como conoce las suyas. Si es tiempo de pedir perdón, es usted y Dios allí. Si usted tiene esa necesidad, hágalo. Derrame su corazón delante de Dios. Y es tiempo de empezar a hacer lo correcto, de agradar a Dios. No tengamos ningún tipo de temor. Es usted y su Creador. Ese Creador que mandó a su único Hijo para darnos vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cierre sus ojos, hable con Dios, siga meditando allí en su intimidad. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos 10, 9, Romanos 10, 9 y 10, lo voy a leer en otra versión, pero dice: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Y es el momento de preguntar si hay alguien hoy aquí que desea abrir su vida a Jesús, aceptarlo en su corazón y confesarlo en su boca. Será la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. En ese momento, el Espíritu de Dios morará en ti y guiará tu vida. Y ya no querrás hacer más lo de la vieja naturaleza. Es el momento de salvación, de abrir tu vida a Jesús. Si no hay alguien que aún no esté preparado para eso, sigamos poniendo nuestro corazón delante de Jesús, delante de Dios, con humildad, y que nuestra motivación sea ese amor, nuestra motivación al servicio a Dios sea ese amor que tuvo Jesús en la cruz. Que esa sea nuestra máxima motivación. Y que no
queramos ser como esa parte de Nicodemo, solamente lo exterior o aparentar. Gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por este momento. Y para el Señor sea toda la honra y la gloria.